Sabemos que el aluminio funde a los 670 grados centígrados, ¿no? Muy bajos. Entonces podría uno suponer que con cualquier electrodo podría soldar fácilmente. Pero cuando nosotros agarramos un electrodo de aluminio con corriente alterna en un SMAU, en una máquina manual, queremos soldar en corriente alterna y no se puede soldar. En cambio agarras un 6013 del electrodo y puedes soldar en corriente alterna. El acero se funde. ¿Por qué? Porque el aluminio, si bien es muy blando y además su temperatura de fusión es muy baja, tiene una capa superficial que es la alúmina, cuya dureza es muy elevada y la temperatura de fusión de la alúmina es elevada. Entonces, cuando tú estás queriendo soldar en corriente alterna, no puedes fundir no se puede fundir esa capita. Entonces, la gotita que cae del electrodo no logra penetrar a la alúmina. No cae de aquí y rebota, ¿no? Porque no logra fundirse. Porque para unirse tienen que fundir los dos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahora bien, cuando la corriente se alterna, en realidad la electricidad no es otra cosa, la energía eléctrica, que el viaje de los electrones a través de un conductor, ¿no? Cuando este está en negativo y este está en positivo, el electrón salta de aquí a aquí, ¿no? Entonces entra aquí, ¿no? Y cuando este está en negativo y este está en positivo, el electrón tiene que saltar de aquí a aquí. ¿Está claro o no? La fuerza magnética es tan grande que entonces cuando este está en negativo y este está en positivo, obliga a la alúmina a que abra, ¿no? a que se abra así. Se abre así. Entonces el electrodito pendejo está por aprovechar eso, ¿no? Y justo cuando ya está cayendo la gotita para inseminarla, la vainilla cierra las piernas, la gotita se chorrea a un lado. Y así, que se abre, entonces no puedes con corriente alterna de 50 Hz, no puedes soldarla. Porque, como te digo, la única forma es de que abra las piernas, o lo tenga todo el tiempo abiertas, o que la velocidad en que abra tanto, la fatigue tanto que al final te abra las piernas. Entonces, dice, con corriente alterna, con electrodo manual y con el SMAU no se puede soldar, ¿no? Entonces digo, si yo hago en polaridad directa, este sería negativo y este sería positivo, ¿no? Entonces el electrón va a salir del electrodo aquí. ¿Aquí le va a obligar a abrir sus piernas? No, ¿ve? Porque el electrón va a salir de aquí a aquí. Pues va a ir aquí, ¿qué va a hacer? Va a chocar y se va a salir. Ahora, si está al revés, en corriente continua, este electrodo negativo y este positivo, es decir, polaridad inversa, ¿el electrón de dónde va a saltar? De acá a acá. Entonces, de aquí, para que salte de aquí, ¿qué lo va a obligar? Abrir las piernas. Entonces, va a abrir las piernas para que salte el electrón. Y como es corriente continua, ¿en algún momento va a cerrarse? No. Entonces, ¿la gotita va a poder inseminar? Sí. Entonces, ¿el aluminio se puede soldar con corriente continua electrodo positivo? Electrodo positivo. O sea, polaridad inversa, ¿se puede? Sí. Entonces tienes que entender, decir, el aluminio se puede soldar con la máquina manual, normal, con corriente continua electrodo positivo, porque se le obliga a abrir sus piernas. ¿Se entendió? ¿En corriente alterna se puede? No. ¿En polaridad directa se puede? No. Entonces, el aluminio se puede soldar con electrodo revestido solamente en polaridad inversa. ¿Se entendió? Bueno, ¿qué pasa con la TIC?
¿Cuál es la característica de la TIC? Alta frecuencia. En 50 Hz abre y cierra, ¿no? Y tiene mucho tiempo, está abierto y mucho tiempo está cerrado. Cuando cae la gotita, cuando está cerrado, ¡puta! Cae afuera. Pero ahora, si nosotros aumentamos la frecuencia, de tal manera que tenga que abrir y cerrar la pierna, ¿se fatiga o no? Se fatiga el medio al final y dice, la mierda, ya hazme tuyo. Entonces, ¿puede soldar o no puede soldar? Sí. ¿Está claro? Puede soldar. Entonces, con la TIC en corriente alterna, ¿puede soldar? Sí. Aluminio, sí, porque la frecuencia es altísima. Entonces, el aluminio se puede soldar, ya sea en cambio, con la misma se puede soldar, a no ser en polaridad, en corriente continua, electrodo positivo, polaridad inversa. Entonces, el aluminio, en cualquiera de los procedimientos, corriente continua, electrodo positivo, o con la TIC. Esa es la soldadura de aluminio. ¿Se entendió? Bueno, y eso es. Por otra parte, para mantener el arco, tú tienes que tener el voltaje, siempre es la distancia entre esto y esto, ¿no? Esto está entre 25 a 40 voltios. Entonces, ¿qué varía en las máquinas? La intensidad, ¿no? Entonces, la intensidad, a mayor intensidad, mayor estabilidad del arco, ¿no? Sí, más estable. A menor intensidad se hace menos estable, ¿no? Menos estable. Pero además la estabilidad depende no solamente de la intensidad, sino de la frecuencia. Cuando la frecuencia es 50 Hz, es así, hay los momentos en los cuales está en cero, es mucho tiempo. Entonces ahí es donde se apaga el arco. ¿Está claro o no? Cuando la intensidad es baja, por estos tiempos muy largos, cuando es cero la frecuencia, entonces ahí se apaga. Por eso es que no se puede soldar a 20 o 10 amperes con el arco manual. ¿Se entendió? Ahora, si yo hago esto, convierto la frecuencia en 600, 500 Hz, los puntos ceros va a durar mucho tiempo, ¿no? No. Entonces el arco va a ser más estable, ¿no? Sí, entonces por lo tanto puedo soldar con menos intensidad. Sí. Y la TIC es eso. Bueno, la TIC puede soldar con 5 o 10 amperes. Entonces, chapas muy delgadas, de décimas de milímetro, tú puedes soldar con la TIC, que no se va a perforar. Porque corrientes bajas vas a tener 5 o 10 amperes, que no va a generar mucho calor acá, lo suficiente como para soldar. En cambio, con el arco manual, la MIG-MAG o el arco sumergido, no, porque no tienen un transformador de frecuencia. Los otros son solamente para 50 Hz, solamente pueden variar o corriente o tensión. ¿No? ¿Entendió? Eso es.